Digno eres, Señor, de ser exaltado. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias por un día más y una oportunidad más para estar delante de tu presencia. Y vamos a compartir en esta tarde. Venimos los miércoles, el fin de semana pasado también estuvimos enseñando y hablando que necesitamos un avivamiento. Avivamiento significa volver a enamorarnos, despertarnos de esa quietud, de ese adormecimiento espiritual, tibieza espiritual, donde permitimos que el enemigo entre y se lleve la bendición y robe la bendición, y entre y tome tal vez a alguien en la familia y lo aparte, lo saque. A veces no nos damos cuenta, no valoramos la bendición de Dios, no reconocemos, Dios nos bendice. Todo el tiempo Dios nos bendice. Y a veces nos descuidamos, estamos bien, estamos tranquilos y no valoramos lo que tenemos. No valoramos la salud, la paz, el bienestar, el momento económico que estamos viviendo. No lo valoramos. Tal vez nos costó tanto alcanzar algo y cuando lo alcanzamos como que, ¿no? Nos distraemos y no valoramos y no cuidamos. Y el enemigo está ahí. Está dando vueltas para ver en qué momento vamos a bajar la guardia para poder entrar y robar y saquear. Dice la palabra que Él es saqueador, que Él viene a robar. De alguna manera va a querer tocar, afligirnos, angustiarnos, hasta aún robarnos la fe para apartarnos de la misericordia del Señor. Y entonces todo el tiempo Dios nos dice que estemos como alerta, como atentos, buscándole. Dice, habla de un enemigo, dice que anda mirando alrededor, dice a quién va a devorar, a atrapar, como ese animal que está agazapado esperando el momento para cazar, ¿no es cierto?, su presa. Y todo el tiempo Dios nos pide que estemos, dice, todo el tiempo Dios nos dice, levántate, todo el tiempo Dios dice, hijo mío, si escucharas mi voz, todo el tiempo dice, búscame. ¿Por qué será que es Dios el que todo el tiempo nos está? Es porque nosotros tenemos la capacidad y nosotros somos los que todo el tiempo nos estamos alejando. Alejando de ese Dios que nos ama, alejando de ese Dios que nos bendice. Por estas cosas que digo yo, ¿no? Porque nos descuidamos, porque nos distraemos. Es cierto, ¿no? Y es así. Hay gente que viene a la iglesia cuando tiene necesidad. Y después que recibió, ¿qué pasó? No los vimos más. Y cuando los volvemos a ver y le preguntamos cómo están, y ahí te empiezan a contar, ¿y por qué esto? Entonces vos qué decís, por eso vinieron, ¿no? Porque estaban mal. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos que esperar estar mal para venir a buscar al Señor? ¿No podemos retener la bendición? ¿No podemos conservar la bendición? Entonces, ese es el gran problema que tenemos, ¿no es cierto? Y el lema de este año es que debemos buscar cada uno de nosotros un avivamiento, un nuevo encuentro con el Señor, un enamoramiento, un detenernos a poner en balanza y a decir, ¿por qué voy a descuidar la bendición de Dios? ¿Por qué no voy a valorar la bendición de Dios? Entonces, estuvimos hablando acerca de los sentidos y decíamos que para poder despertar ese avivamiento debe haber cambios en nuestras vidas y esos cambios vienen a través de lo que vemos, a través de lo que oímos. Dios todo el tiempo nos va a hablar. La cuestión es que nuestro oído esté atento. Por eso el Señor dice, si escucharas atentamente, dice su palabra, ¿no? Quiere decir que muchas veces Dios nos habla y nosotros estamos distraídos con la vida, ¿no? Si escucharas atentamente mi voz. Y qué dulce es Dios cuando nos habla. Qué tremendo, porque nosotros cuando estamos mal, lo primero que le decimos es, Señor, háblame. ¿Sí o no? Ay, quiero oírte, Señor, decime qué hago. ¿Y cuántas veces Dios nos habla y nosotros no le escuchamos? No le prestamos atención, no tomamos en cuenta lo que nos dice. Y Dios habla de muchas maneras. Y el libro de Hebreos, hoy el pastor a la mañana empezó a enseñarnos algo de Hebreos. Y este año en IET vimos Hebreos. Hebreos es maravilloso.
es la revelación de Dios, de su amor, de la salvación. Y es maravilloso ver cómo Dios dice que Él nos habló de muchas maneras. Dice en el capítulo 1, dice Dios habiendo, 1:1, dice Dios habiendo hablado muchas veces. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, cuántas veces te tengo que enseñar? ¿Cuántas veces te tengo que repetir? Y nos enoja, ¿no? ¿A cuánto les pasa? ¿Cuántas veces te dije? Yo no sé su caso, pero en mi caso yo le digo, mira, tal cosa, y después viene el mensajito. Ma, ¿dónde era? ¿Dónde estaba? Justamente anoche pasó eso. Y yo le digo, hija, tenés ojos, usalos, porque si vas, lo vas a encontrar, más allá de que yo te haya dicho cómo y dónde, pero si usaran los ojitos, pero ellos no miran, ¿vio? Lo primero que dice, ma, ¿dónde era que estaba? Están esperando que la mamá vaya, lo agarre y se lo dé. No van, buscan, miran, no. Tal vez sea la culpa nuestra, que los hemos criado muy así, muy mimados, ¿no? Entonces, Dios dice, habiendo hablado muchas veces. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios me va a tener que hablar? ¿Cuándo yo voy a disponer mi oído? ¿Cuándo le voy a prestar atención? ¿Cuándo voy a valorar el que Dios me hable? ¿Cuándo voy a valorar? Porque también puede llegar que un día Dios diga, no te hablo más, porque también Dios se cansa. ¿Cuántos saben que Dios también se cansa? Que la misericordia de Dios tiene un tiempo, que la misericordia de Dios tiene una medida, que es invisible, que no la conocemos, que no la vemos, pero que también se agota. Con el pueblo de Israel se agotó la paciencia, se agotó la misericordia. Dios se agotaba y le decía, les estoy advirtiendo que los voy a dejar que pasen por la aflicción. Y ellos, arrepiéntanse porque van a ir a cautiverio. Y ellos seguían igual. Seguían igual. Y Dios advierte para evitar el dolor. Dios advierte para hacernos reflexionar y que nos volvamos de nuestra rebeldía, de nuestra incredulidad. Entonces, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habla Dios? Y bueno, venimos a la iglesia y la profecía más perfecta es la palabra. Y el pastor va a hablar como ayer Horacio. ¿Quién me contó a mí que a él le dolía el brazo? Y usted va a escuchar al pastor y usted va a decir, ¿quién le contó al pastor? Porque todo lo que dijo era para mí. ¿Quién le contó? ¿Hay alguien que anda chusmeando y el pastor porque le chusmearon algo lo dijo? ¿O es el Espíritu Santo que te conoce? Uno de mis hijos una vez dijo, el Espíritu Santo es chusma. Porque le dije, el Señor me dijo. Ay, se enojó. Dice, el Espíritu Santo es chusma, que te anda contando. Pero qué maravilloso es cuando Dios nos habla. Cuando Dios te revela lo que no ves, lo que no conoces, lo que está oculto, y Dios en su amor y en misericordia te lo puede mostrar de tu hijo, de tu esposo. ¿Para qué te lo muestra? Para que hagas algo por ellos, para que ores, para que hables, para que los saques de esa situación, te alerta, te habla. No para destrucción, siempre cuando Dios habla es para sanar, para restaurar, para liberar. Porque Dios ve aquello que nosotros no vemos y a Dios le duele lo que le está pasando a tu hijo, le duele lo que le está pasando tal vez a alguien, y Dios te lo muestra no para que andemos chusmeando, sino para que vayamos y conversemos con esa persona y la ayudemos y le ministremos para salir de esa situación en la que está, para que nos dejemos usar como la boca de Dios, como los brazos de Dios. Qué tremendo cuando podemos escucharlo a Dios, cuando Dios nos habla, cuando nuestro oído puede estar dispuesto para que Dios nos hable, que Dios pueda encontrar un oído dispuesto para hablar. Por eso el poder decir, decíamos el otro día, dejar de mirar lo natural y empezar a decirle, Señor, quiero ver aquello que mis ojos no ven, lo sobrenatural.
Miramos lo que nuestros ojos ven y nos llenamos de angustia porque lo que nuestros ojos ven son imposibles, son problemas, son tristezas, son dificultades. Pero cuando podemos ver las cosas espirituales, podemos ver el obrar de Dios, podemos ver la manifestación de Dios, podemos ver hasta las promesas de Dios. Lo que yo veo me entristece, lo que veo me angustia, pero estoy viendo a través de la promesa y la promesa me dice que Dios lo hará. La promesa me dice que Dios va a irrumpir. La promesa me dice que Dios tiene el control. La promesa me dice que para Dios no hay cosa imposible, y empezar a caminar en esa palabra y empezar a orar con esa palabra y a movernos con esa palabra y a decirle al enemigo que viene a traer tristeza: ¡ay, no estamos vencidos! Estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Mi Dios está obrando. Esta mañana una mujer me contaba su tristeza y me contaba de un problema que estaba viviendo en su casa, en su familia, y se llenaba de angustia porque lo veía todo. Es difícil la situación que está viviendo, sí, pero ella lo veía tal cual así, lo estaba sufriendo como lo veía. Y yo cuando le terminé de ministrar, le oré, y cuando terminé de ministrarle le dije: mirá, el diablo te está haciendo ver todo lo que el diablo quiere que veas, que hay imposibles, que hay cosas difíciles, que hay cosas tremendas. Pero Dios te está diciendo: créeme, porque aquello que es difícil yo lo transformo. Aquello que es difícil, es incomprensible, aquello que parece que no tiene solución, en las manos de Dios es posible. Empezá a declarar que Dios entra en tu hogar. Empezá a declarar que Dios libera. Empezá a declarar que el enemigo huye, porque Dios es poderoso sobre todo obrar del enemigo. El enemigo te encierra en tu tristeza, en tu problema, y lo único que ves es derrota. Me decía: yo quiero orar y no oro. Termino llorando y mi oración no tiene fuerza. Y yo le decía: porque estás creyendo lo que estás viendo, pero empieza a creer lo que no ves. Empieza a creer lo que dice la palabra, que Dios está sobre los demonios, que Dios está sobre la enfermedad, que Dios ha vencido a Satanás. Atalo y échalo, porque se tiene que ir. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a decirle: ni un día más, diablo, vete. Ni un día más, suelta lo que es mío, suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta, vete. Porque la sangre del Cordero nos rodea, la sangre nos santifica, la sangre nos purifica. La sangre del Cordero está sobre y alrededor de nosotros, y esa sangre te venció. Qué tremendo es cuando entendemos. Yo anoche, así hablando con el Señor, le decía, o esta mañana, no sé, yo le decía: Señor, si pudiéramos entender un poquito más la cruz. Qué poco hablamos de la cruz. La gente se cuelga a la cruz, pero no entiende la cruz. En esa cruz está nuestra victoria. Allí quedó la enfermedad, allí quedó la maldición, allí quedó la condenación, allí quedó la culpa, allí quedó todo. Mira esa cruz y decirle: Señor, qué victoria tengo en esa cruz. Por esa cruz soy libre. Por esa cruz que al Señor le causó tanto dolor, por esa cruz que al Señor le trajo tanta vergüenza, esa cruz que para el Señor fue tremenda, para mí fue una bendición. Levanta tu mano y decís: Señor, gracias por la cruz. Gracias por esa cruz. Por eso ese coro que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Mi victoria en ella está. Esa cruz me liberó. Esa cruz me hizo libre. ¿Cuántas veces va a tener que el Señor hablarnos y decirnos que Él nos ama? ¿Cuántas veces nos va a tener que decir que nos perdonó? ¿Cuántas veces nos va a tener que decir que Él está con nosotros? Porque no terminamos de creerlo, de entenderlo, de hacerlo nuestro. No tiene que haber dudas de cuánto me ama el Señor si miro la cruz. No tiene que haber dudas del poder si miro la cruz, porque Él dice que en esa cruz venció. Tu enfermedad está en esa cruz, tu maldición está en esa cruz, todo quedó en la cruz. Pero es algo que nosotros tenemos que creer y vivirlo, vivirlo. Todos los días tengo que vivir la palabra, todos los días tengo que vivir las promesas, todos los días. Por eso esa necesidad de tener un avivamiento, el despertarme, porque estoy así teniendo un Dios poderoso, porque estoy así teniendo un Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algo está fallando en mí. No estoy escuchando, no estoy viendo. Mis sentidos tienen que ser
renovados. Renovados. La iglesia de Dios no es cualquier cosa, la iglesia de Dios es poderosa. La iglesia de Dios es poderosa. Él la compró a precio de sangre en esa cruz. No somos cualquier cosa, no somos iguales a los demás. El Espíritu del Cristo que resucitó de los muertos vive dentro de mí. Él vive. Hace muchos años cantamos, Él vive dentro de mí. Él vive dentro de mí. Porque entonces camino así como si fuera huérfano, porque camino así como si el mundo me hubiera golpeado. Si Él vive dentro, es que no estoy escuchando. Es que no estoy viendo lo que Dios dice. Él habló muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla por la prédica, Dios nos habla por una alabanza, Dios te habla por sueños, Dios te habla por una persona, te podés encontrar una persona en la calle y Dios te habla. Hoy el pastor le hizo una broma a los chicos y decía, ¿por quién habló Dios? Nada más que por los hombres. Y alguien ahí respondió, no, por una burra también. Ah, una burra te puede hablar, ¿eh? Por ahí es rubia la burra. El otro día una persona me tocó la puerta y me quería vender plantas. Y claro, me muestran las plantas y en mi debilidad. Y yo le digo, ay, sí, qué linda. Le digo, ¿pero cuánto está? ¿Cómo? No sé si 3.000, 4.000 pesos. Ah, no, le dije, no tengo. 3.000, 4.000 pesos una planta. No tengo, le dije, ¿no? Me dolía, no, ¿cómo voy a gastar tanto en una planta? Y me dice, doñita, ¿no tiene algo para comer? Yo tenía la comida que había quedado, mucha comida en un bolso, y la había guardado para la cena. Y fui y agarré el bolso, así entero como estaba. Se lo di. No me acuerdo qué más le di. No sé qué le di. Y cuando se lo doy, me dice, gracias, doñita. Gracias, doñita. Y yo cerré la puerta y le dije, si el Señor me estaba probando, ¿y si era un ángel? ¿Y si era un ángel que estaba golpeando la puerta de mi casa, probándome, a ver qué estaba dispuesta yo a decirle? Porque tal vez no tenía para una planta, ¿no? Esa plata yo la hubiera gastado en un kilo de carne en vez de una planta. Ese fue mi razonamiento. Pero cuando me dijo, no tiene algo para comer, ¡ay! Dije yo, ya vengo. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos puede estar hablando, que aún un ángel puede ser el que te está hablando. Un ángel puede sentarse al lado en el colectivo, un ángel puede pararse en el camino. Porque cuando Dios te quiere hablar, entonces cuando entendemos que Dios habla, nuestro oído tiene que estar atento. Y también decíamos el otro día, saber discernir si la voz es de Dios o viene del enemigo, para separarte del lugar de bendición, para apartarte del plan de Dios, del propósito de Dios. Por eso tener los oídos abiertos, sensibles, para discernir si es de Dios o no es de Dios, si viene para bendecirme o viene para destruirme, para separarme de Dios y su bendición. Y dice que Él habló de muchas maneras. En otro tiempo, dice, habló por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo se sujeta a Él. Todo se sujeta a Él. Yo no sé a veces cuando escuchan ustedes la alabanza, si ustedes le prestan atención a la letra. Esta mañana cuando comenzó la reunión comenzaron cantando las chicas después de la adoración un canto, un coro que cantamos siempre, que dice Él es el Rey, y lo repite y lo repite y lo repite. Y la gente lo cantaba, Él es el Rey, Él es el Rey. Y yo estaba allá y había una gloria de Dios tremenda.
Y mientras todo cantaba el rey, yo estaba ahí intercediendo y diciendo, Señor, yo te creo. Yo creo que estás sobre, porque el rey tiene todo poder, el rey tiene el control, el rey tiene la autoridad, el rey tiene todo sujeto debajo de sus pies. Y yo decía, Señor, tú eres rey sobre esta casa, tú eres rey sobre mi casa, tú eres rey sobre mi salud, tú eres rey sobre mi matrimonio, tú eres rey sobre mis hijos. Yo lo declaro y lo creo y lo veo. Él es rey y está gobernando con poder. Y todo se sujeta a Él. Él es el rey de todo. Nada se puede acontecer si el rey no lo permite. Nada puede suceder si el rey no lo permite. Cuando entendemos la palabra, cuando entendemos que Él es rey soberano y que Él hace como Él quiere y nadie lo puede detener. Si Dios quiere hacer algo sobre tu vida y sobre tu casa, aunque todo esté en contra, Dios lo va a hacer, porque Él es rey soberano. Y eso es lo que tenemos que entender. Nada puede detener el poder o el obrar de Dios. Por eso lo buscamos y lo buscamos con fe. Porque Él puede hacer todo como Él pensó, como Él lo determinó, como Él lo preparó. Y esa es nuestra fe. Yo te creo que lo que preparaste para mí es bueno y está allí esperándome. Yo voy hacia el plan de Dios, yo voy hacia el propósito de Dios, yo voy hacia lo que mi Dios preparó para mí. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Nuestro oído tiene que estar atento al Señor. Ahora el capítulo 2, verso 1, dice, por tanto es necesario. Hay cosas que son necesarias, ¿no? Bueno, ¿qué es necesario? Dice, es necesario que con más diligencia, que prestemos atención, que nos movamos con cuidado, que seamos diligentes, que atendamos, otra vez, prestar atención. Si vas a hacer algo, hacelo atento, prestando atención. ¿Por qué? Porque hay cosas que son importantes. Y entonces dice que atendamos a las cosas que hemos oído, a las cosas que el Señor ha dicho, a las cosas que el Señor ha advertido, a las cosas que el Señor ha prometido. No sea, hay una advertencia, que nos deslicemos. ¿Qué es deslizar? Que perdamos la bendición de Dios, que perdamos el lugar de honra, que perdamos el privilegio, que perdamos esa bendición de que el Señor nos pueda hablar y poder oír y alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Que perdamos la oportunidad de ver lo que está por delante, que elijamos mal, que nos distraigamos y demos vuelta y perdamos el tiempo, mientras la bendición de Dios nos está esperando. Hay gente que no termina de meterse en las cosas espirituales. Está dentro de la iglesia, pero está dando vueltas. Le da lugar a sus emociones, le da lugar a sus tristezas, le da lugar a sus desánimos, le da lugar a cosas que están aquí, que el Señor dice que por un lado están las obras de la carne y por el otro lado las cosas del Espíritu. Dice, lo que es del Espíritu es. Y lo que es de la carne es. Entonces, si le voy a dar el lugar al celo, si le voy a dar lugar al enojo, si le voy a dar lugar a lo que veo naturalmente, eso que veo me va a llevar a distraerme de las cosas del Espíritu. Y esas cosas nos pueden llevar a deslizar. Dios tiene una bendición tan grande para esa casa, para esa familia, pero están dando vuelta en lo que siento, en lo que pienso, en lo que veo. Y están sufriendo, están viviendo de migajas, están luchando, están padeciendo, no dándose cuenta que hay un momento donde hay que dejar atrás ciertas cosas y transicionar hacia lo nuevo. Las cosas viejas pasaron. La forma de vivir como vivimos, ya no más. Dios nos está llevando a cosa nueva. Mire, yo ayer hablaba con una persona. Yo no sé cómo te enseñaron a vos, pero a mí me enseñaron lo que no es tuyo, no lo toques.
no se roba, no se miente, hay que trabajar, hay que vivir con lo que nuestras manos hacen, hay que vivir del trabajo, hay que ser agradecidos, hay que ser honestos, a mí me enseñaron y me pusieron todas esas cosas sobre mi cabeza. Y así me manejé toda la vida, con sinceridad, no mintiendo. Mis hijos se ríen porque yo no miento ni cuando juego. Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿qué le enseñamos? Lo que dice la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? ¿Mentir? No. ¿Robar? No. Ser agradecido, no ser desleal, ¿no es cierto? La palabra nos dice ser íntegro. Lo que no te enseñaron en la casa, tal vez lo tenés que aprender en la iglesia. Lo tenés que aprender en la iglesia. Porque de esta manera vamos rompiendo con cosas de una antigua manera de pensar y de una antigua manera de vivir que nos llevó a maldición, porque el que roba trae maldición. Todo pecado abre puerta a demonios, todo pecado nos lleva a maldición. ¿Y quién quiere seguir viviendo en la maldición cuando tus ojos ya fueron abiertos? Y sabemos que delante de nosotros hay una gran bendición. ¿Quién quiere vivir en maldición? Entonces uno ahora entiende, mira, en mi casa robaban, en mi casa mentían, en mi casa eran así, en mi casa, pero esa era la casa natural, era la casa de aquí abajo. Ahora el Señor me llamó a ser un integrante del reino de los cielos y la cultura del reino es agradar al rey. La cultura del reino es obedecer al rey y el rey me dice, no robará, no mentirá, serás íntegro, serás fiel, serás leal, serás agradecido, serás respetuoso, amarás. Y en esa cultura de reino tenemos que caminar. Aunque el mundo nos llame como nos llame, aunque se rían, ¿qué me importa? Que digan de mí lo que quieran. Fanáticos locos, pero mi copa rebosa. Porque el Dios de los cielos me bendice. Porque la bendición me persigue y me alcanza. Porque mis relaciones con Él y el favor de Dios está sobre mi vida. El favor de Dios está sobre mi vida. Lo que yo necesito es tener paz con Dios. Si yo tengo paz con Dios, tengo bendición. Digan lo que digan, hagan lo que quieran. Él me rodea, Él me guarda, Él me libre. Y mi oración, decía el salmista, está delante de Él. Mi oración está delante de Él. ¿Quién puede impedir que Dios te bendiga? ¿Quién puede detener el obrar de Dios sobre tu vida? Cuando vos le agradaste a Dios, Dios se place en bendecir. Dios se place en bendecir. Dios se place en bendecir. Déjame decirte que no tenés que pedirle oración a nadie. Séle fiel a Dios. Búscalo a Dios y Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir la puerta. Dios va a limpiar el camino. Dios te va a honrar. Él es fiel con los que son fiel. Él es fiel. Cuida de no deslizarte. Cuida de no deslizarte. La bendición de Dios no tiene precio. Cuando alcanzaste la bendición de Dios, cuídala. Cuando encontraste tu lugar, cuídalo. Tenés tu casa, tenés tus padres espirituales, tenés tu lugar de servicio, honralo. El servir a Dios es nada más que gratitud a Él y amor a Él. Todo lo que hacemos es por amor a Él. Todo lo que hacemos es por gratitud a Él, porque todo lo que tengo es de Él. La vida, la casa, los hijos, todo lo que tenemos es de Él. Ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche y dile, Señor, yo fui llamado a reconocer tu amor sobre mí. Yo fui llamado a reconocer cuánto tú me amas. Yo fui llamado a reconocer, Señor, que tú me has hablado muchas veces. Y yo quiero, Señor, estar atento a tu voz, porque no quiero perder una bendición más. No quiero que el enemigo me venga a robar lo que tantas lágrimas me costó, lo que tantas oraciones nos costó. Señor, enséñame a valorar tu bendición, a amar tu bendición. Señor, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Queremos cada día entender más, cada día, Señor, conocerte más, cada día llenarnos más. Cada día estar más cerquita de ti. Aunque todo alrededor esté mal, si tú estás conmigo, Señor, no tendré temor.
Aunque todo alrededor esté difícil, si tú estás conmigo, no temeré, Señor. Decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, Señor. Si tú estás conmigo, no temeré. No temeré, no temeré. Decirle, Señor, abre mis ojos. Quiero ver el obrar de Dios. Quiero ver las cosas espirituales. Quiero entender las cosas del Espíritu. Fuimos llamados a vivir una vida espiritual. Fuimos llamados a ser espirituales. Fuimos llamados a dejar una manera de ser atrás. Yo no quiero volver atrás. Yo quiero esa gloria que está por delante. Yo quiero ese conocimiento que está por delante. Yo quiero que aún el Señor me enseñe más. Que aún el Señor derrame más de su presencia. Hijo, cuando tú oras, el cielo se abre. Tú puedes orar, dice la palabra, y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¡Wow! ¿Quiénes somos nosotros para orar por un enfermo y que ese enfermo se sane? Pero a Él le plació que podemos orar por los enfermos nosotros y que el enfermo se sane. Clamarán a mí, dice el Señor, y yo oiré. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú oigas mi oración? Por eso en esta noche solo adorale, hijo, adorale, 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 porque Él te amó. A Él le plació llamarte, a Él le plació bendecirte, y Él va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu casa, y créelo, y créelo. Señor, no me voy a detener hasta ver mi casa bendecida, hasta ver mi casa alcanzada con salvación, hasta ver cómo el enemigo huye, soltando todo lo que robó. Si te robaron, decirle, Señor, tú eres poderoso para duplicar lo que el diablo me robó. Tú eres poderoso para restituir lo que el enemigo me robó. Tú eres poderoso para darme aún mucho, mas yo no necesito robar. El Dios de los cielos da y da en abundancia. No necesitamos mentir. El Dios de los cielos abre los cielos y bendice, sin necesidad que hagamos cosas que a Dios no le agradan. Levanta tu mano y dile, gracias, Señor, por lo que preparaste para mí. Gracias por lo que estaba preparado, aguardando, esperando para que yo lo alcance. Abre mis ojos para ver, Señor. Abre mis oídos para oírte cuando me hablas, para advertirme, para corregirme, para revelar algo que no entiendo, que no conozco. Abre mis ojos, oh Cristo, para conocerte, para verte. Señor, lo único que queremos es estar bajo ese abrigo, bajo esa sombra, permanecer en ti, para que tu favor nos alcance. Ay, maravilloso Dios, todo lo preparaste y está delante nuestro para ser alcanzado. Abre nuestros ojos para verlo. Señor, ayúdanos a alcanzar todo lo que preparaste para nosotros. Precioso Señor. Le adoramos al Señor. Adórale, 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 adórale. Adórale en esta noche. Él está aquí, te trajo para que le adores. Él te trajo porque quiere escuchar tu adoración. Él te trajo para hablarte. Él te trajo porque quiere manifestarse sobre tu vida. Abre tu corazón, hijo, derrámalo delante de Él. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, yo te anhelo a ti. Y todos le decimos, oh, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar.
allí donde tú estás, hijo, corre al altar. Corre, corre, corre. Vamos a adorarle juntos. Ven a adorar. Ven a adorarle, ven a adorarle. Él está aquí. Si tu anhelo es que Él te toque, te va a tocar. Cántale, cántale, cántale. Vamos a cantar ahí con Rocío.